Hola, muy buenas tardes. Bueno, hoy voy a continuar y ya con esta tercera lectura finalizamos el trabajo de fin de grado en criminología sobre delitos de odio contra el colectivo LGBT, la homofobia, realizado por don Víctor Carazo Colón. Y para ello voy a proceder ya a finalizar esta tercera y última lectura. Y empezaremos hablando del tratamiento de la homofobia en España. Tras haber expuesto el origen de la homofobia, su definición conceptual, sus consecuencias para las personas que la sufren y los posibles factores de riesgo y protección para la misma, se hace necesario analizar qué trato se le da a la misma en España, tanto a nivel penal como a nivel psicosocial a la hora de trabajar con las víctimas. Para empezar, se realizará un análisis a nivel penal de tratamiento de estos delitos, para lo que se estudiará el contenido de los artículos 22.4 y 510 del Código Penal, puesto que es en estos en los que se tipifica la comisión de delitos llevados a cabo por motivos de odio, intolerancia o discriminación. Comenzando con el artículo 22.4 del Código Penal, este fue introducido a través de la Ley Orgánica 4/1995 de 11 de mayo, cuya principal motivación se debe al aumento de acciones violentas y racistas y antisemitas en toda Europa. Sin embargo, su contenido base ha sido modificado con el tiempo, incluyendo categorías como la identidad sexual o las razones de género, a través de diversas reformas, configurando de este modo una agravante de amplio contenido. En lo relativo a su aplicación hay tres elementos que deben corroborarse: la infracción penal, la condición especial de la víctima y la intención del autor del delito. No obstante, esta circunstancia agravante no se aplicará en delitos que ya contemplen per se una actitud discriminatoria como requisito base para su comisión, puesto que se debe respetar la non bis in idem. El bien jurídico protegido en este artículo ha suscitado un gran debate con muchas posturas y diversas. Una de estas posturas entiende que son las condiciones de seguridad para la existencia de personas pertenecientes a colectivos o minorías especialmente vulnerables. Sin embargo, la mayoría de la doctrina defienden que el bien jurídico sería el derecho a la no discriminación, derivado del derecho a la igualdad que viene consagrado en el artículo 14 de la Constitución española, haciendo hincapié en la importancia de no discriminar por razón de sexo, nacimiento, raza, religión, opinión o condiciones análogas relativas a la persona o la sociedad. Además de lo expuesto por estas doctrinas, se puede relacionar también con la dignidad del ser humano, cuyo reflejo constitucional se halla en el artículo 10 de la Constitución española. Esta postura es apoyada por una minoría dentro de la doctrina, mientras que es criticada por la mayoría, afirmando que no cumple la función propia del bien jurídico protegido. Aunque existe una excepción respecto a esto, puesto que en el artículo 510.2a del Código Penal se recoge una lesión específica a la dignidad de ciertos colectivos en concreto. En cuanto a los tipos delictivos del artículo 520 del Código Penal,
vienen a configurarse como delitos de peligro hipotético, es decir, que no implican necesariamente una lesión del bien jurídico protegido, por lo que hay una anticipación de la intervención penal. Como consecuencia a esto, se cuestiona la decisión de adelantar, en este caso, la barrera punitiva por parte del legislador al poder suponer una vulneración de los derechos fundamentales. Los tipos delictivos contemplados en este artículo comparten el mismo sujeto pasivo, un grupo, una parte de él o una persona que forme parte del colectivo clasificado, parte del colectivo discriminado, y sujeto activo, el cual puede ser cualquier persona, entrando así en la clasificación de delitos comunes. En los artículos 510.1, 510.2b del Código Penal se exige que el elemento subjetivo sea la motivación discriminatoria o racista, por lo que se puede deducir que no hay tipificación imprudente y este delito solo puede conformarse en modalidad dolosa directa. Empezando con el análisis del artículo 510.1, podemos ver que éste tipifica el fomento, promoción o incitación pública al odio, violencia, hostilidad y discriminación, estableciendo de este modo un marco regulador muy amplio, puesto que no diferencia entre provocación directa o indirecta. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Navarra limitó un poco el marco de aplicación al explicar que la provocación debe ser directa para su sanción y que se debe tener en cuenta la exigencia de la publicidad. Además, la redacción tan abierta de este artículo hace que sea ineludible aplicarlo siguiendo el mandato de taxatibilidad derivado del principio de legalidad, sancionado únicamente los casos en los que se puede apreciar con claridad que la hostilidad, odio, violencia o discriminación se utilicen como medios eficaces para fomentar, promover o incitar su repetición a una escala que pueda suponer una afectación de los derechos fundamentales. Es de suma importancia determinar si la conducta es penalmente relevante y lo suficientemente grave como para desencadenar agresiones futuras hacia el colectivo discriminado. Siguiendo con el artículo 510.1b, su contenido tipifica la cadena de difusión en las conductas recogidas en el apartado anterior. En este punto se supone un adelantamiento aún mayor de la intervención penal en comparación con las conductas que vienen recogidas en los apartados anteriores, por lo que puede parecer ilegítima en un Estado social y democrático de derecho, donde se recoge la libertad de expresión como derecho fundamental. Este apartado sanciona toda la cadena de difusión desde el que lo difunde hasta el que llega a poseerlo. Por tanto, esta amplitud reguladora necesita una interpretación restrictiva en la que queden al margen las conductas de carácter esporádico que alberguen potencial lesivo. Para finalizar con el análisis de este primer punto del artículo 510.1, en su apartado C se sancionan las conductas de apología respecto a los crímenes relativos al derecho penal internacional. Los diferentes apartados del artículo 510.2 del Código Penal contemplan dos tipos de atenuados.
El primero de ellos, recogido en el apartado A, constituye una excepción por tratarse de un delito cuya consumación requiere una obligatoria lesión o puesta en peligro de la dignidad de la víctima. Además, analizando profundamente la conducta típica recogida en este, vemos que se trata de injurias colectivas en un amplio sentido, que lesionan la dignidad de las personas a través de acciones que humillen, menosprecien o desacrediten a un grupo o parte de éste, o a través de comportamientos recogidos en la conducta típica de la cadena de difusión, que incluye desde la producción del material hasta su venta o difusión, siempre que cumpla los requisitos de idoneidad para la lesión de la dignidad y se constante la gravedad de la humillación. Además, en cuanto a la segunda acción tipificada, no es necesario que se constate el móvil discriminatorio. Relativo a lo ya descrito, se destaca la penalización, de nuevo, de la posesión del material, y que para su aplicación se ha de realizar una distinción entre la información que tiene como objetivo describir hechos y la que tiene como finalidad la humillación del grupo discriminado. Este apartado ha recibido muchas críticas, también por contemplar la pena de prisión reducida a la mitad respecto a la del artículo 501.1, cuando en este se produce una lesión del bien jurídico. Sin embargo, hay diversos autores que justifican la decisión del legislador, entendiendo que en este caso no se reúnen todas las características para el fomento del odio, la violencia, la hostilidad y la discriminación, por lo que las consecuencias y sanciones deben ser menos graves. En el artículo 510.2b castiga la apología de los delitos de odio, es decir, las conductas cuyo objetivo sea enaltecer o justificar a través de medios públicos de difusión los delitos de odio cometidos contra los colectivos vulnerables. Del mismo modo, se debe destacar que al tratarse de un tipo delictivo atenuado, no hace falta que se promueva un clima violento, sino que esta conducta agravante ya viene tipificada en el artículo 510.2. De igual manera, se pone el foco de forma positiva que recoge la situación familiar, cosa que no se contempla en el artículo 22.4 del Código Penal como agravante, y de forma negativa a lo extenso de su regulación, puesto que podría llegar a implicar cuestiones inconstitucionales al sancionar la libertad de expresión sin que ésta suponga incitación al odio, violencia, discriminación u hostilidad. En cuanto a la atención psicosocial de las víctimas de delitos de odio contra la comunidad LGBT, en España se llevan a cabo diversos programas para la intervención con estas personas, de los cuales se van a exponer los procedimientos más útiles que se deberían seguir a la hora de tratar con las víctimas de estos delitos. Además, se analizarán los proyectos e intervenciones llevados a cabo en centros educativos para acabar con esta discriminación en las aulas, así como con el bullying homófobo. En los procedimientos penales, todos los tipos de víctimas, incluyendo por tanto a las víctimas de los delitos de odio y a las víctimas del colectivo LGBT de delitos de odio, incluyendo a sus familias, tienen derecho a servicios públicos confidenciales de apoyo, tal y como establece la Directiva de los Derechos de la Víctima. Estos servicios incluyen la provisión de información acerca del proceso penal,
apoyo emocional y psicológico e incluso apoyo especializado para capacitar a la víctima para hacer frente a las secuelas del delito y asesoramiento para lidiar con los procesos penales actuales o futuros. Las asociaciones LGBT también se encargan de proporcionar servicios adicionales o complementarios de ayuda a las víctimas como apoyo o información legal, representación legal, derivaciones o tratamientos psicológicos o psicosocial o emocional e incluso seguimientos y documentación de los procesos penales a los que tengan que hacer frente. En algunos procesos, sobre todo en los de carácter civil, estas entidades pueden intervenir en representación de la víctima. La Directiva de Derechos de las Víctimas contempla una serie de derechos como apoyo básico, entre los que se encuentran los siguientes: apoyo emocional, escuchar a las víctimas, empatizar con ellas y mostrar afecto. Apoyo informativo, proporcionar información básica, orientación o asesoramiento en relación con sus derechos y con los servicios de apoyo existentes. Apoyo instrumental, proporcionar recursos materiales de acuerdo con las necesidades de la víctima. Compañerismo, ayudar a la víctima a recuperar el control de su vida. Ello incluye implicar a la víctima en las actividades que realizan aquellos que la apoyan. Este apoyo básico debería ser disponible lo más pronto posible tras la comisión de un delito, independientemente de si éste ha sido denunciado o no, y debería mantenerse durante un periodo de tiempo apropiado desde que se haya emitido sentencia firme según las necesidades específicas de cada víctima. Las víctimas también deberían poder recibir apoyo en los casos en los que su agresor queda libre y no es inculpado. Tanto los centros de apoyo públicos como las entidades LGBT deben informar a las víctimas sobre todos los servicios que ponen a su disposición, por lo que deberían colaborar estrechamente. Las víctimas que hayan padecido daños graves o sean especialmente vulnerables pueden requerir de servicios adicionales de apoyo debido a sus circunstancias. Los grupos LGBT expuestos a repetidos episodios de violencia deben contar con un apoyo especializado. Esto incluye a los que han sufrido abusos sistemáticos o han sido amenazados repetidamente por las mismas personas, a las víctimas de abusos psicológicos de larga duración, a los que han sido víctimas de delito de odio anteriormente, a los que conocen personalmente a sus agresores, a las víctimas de violencia doméstica o violencia por parte de su pareja, a las víctimas trabajadoras sexuales, a las víctimas de abusos sexuales o violaciones, a los menores de edad, a las personas refugiadas y a las víctimas con discapacidades, tanto físicas como mentales y cognitivas. Este apoyo especializado siempre debería darse teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada víctima y en la gravedad del delito sufrido. La función principal de un apoyo especializado es la de superar o prevenir cualquier trauma o forma de daño de larga duración que surja como consecuencia del delito. Se debe tener en cuenta en las entrevistas que las víctimas de violencia sexual son muy delicadas y que por lo mismo deberían poder decidir el sexo del entrevistador. Las víctimas de violencia sexual, tráfico de personas y los menores también tienen derecho a ser interrogados por videoconferencia
si de este modo se sienten más seguras. Los tipos de apoyo especializado que se suelen dar en los programas que se han analizado son los siguientes: atención al trauma, provisión de refugios y o lugares seguros, provisión de apoyo médico inmediato, provisión de asesoramiento psicológico inmediato, provisión de un examen médico y forense para las víctimas de violación y ataque sexual, la provisión de servicios específicos para menores de edad, contactar con defensores públicos y organismos de igualdad con vistas al apoyo legal, garantizar medidas que permitan a las víctimas declarar sin tener que estar presentes en el mismo espacio físico que el agresor. Además de estos servicios que se dan a las víctimas de crímenes de odio, en cuanto a los casos específicos de delito de odio homófobo o transmófobo, los programas deben prestar los siguientes servicios para la víctima. No partir de la base de que todas las personas LGBT están abiertas a hablar de su sexualidad o de su identidad de género con todo el mundo. Hay que asegurarse de que las víctimas se sienten cómodas y seguras y que pueden confiar en el profesional. Ser conscientes de que el documento de identidad no siempre refleja la auténtica identidad de género de una persona. Algunas personas trans tienen una identidad de género que no concuerda con su nombre legal o con su sexo legal. Mantener una escucha activa y usar los mismos pronombres de género que la persona con la que está hablando. Tener en cuenta que no todas las personas LGBT se identifican con la palabra o término que a ustedes les es familiar. Algunas palabras de las que conocemos, pero a partir de aquí no sé qué sucede, que no podemos seguir leyendo absolutamente nada porque está todo borroso y nos pone únicamente la bibliografía. Por lo tanto, no, aquí tenemos que dejar el vídeo, pero agradecerle a don Víctor Carazo Colón la deferencia de hacerme llegar este trabajo de fin de grado en criminología para que yo lo estudiara, lo leyera y diera lectura del mismo en mi canal. Muchísimas gracias por escuchar atentamente estas 3 lecturas de este gran trabajo realizado. Muchísimas gracias y bienvenido, querido colega, compañero Víctor, a la profesión de criminólogo. Mucha suerte y adelante en tu nueva carrera como profesional. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a ti y al resto de personas que puedan escuchar estos audios. Gracias. Buenas tardes.